¿Funciona? Hola, mi nombre es Héctor Orla y hoy voy a presentar el ciclo Stirling. El ciclo Stirling fue propuesto por el doctor Robert Stirling. Su idea era sustituir, o por lo menos no sustituir, sino hacer más seguro para los trabajadores, una máquina más segura y más fácil de usar. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor generalmente causaba accidentes, no era muy peligrosa para los trabajadores y a veces era muy grande. Y Robert Stirling respondió a esta necesidad diseñando esto. Ahora bien, antes de iniciar con cualquier cosa, me gustaría definir primero qué es un motor y qué es un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un ciclo que tiene varios estados, puede ser del 1 al 4, del 1 al 6 o de lo que sea. ¿Y qué pretende un ciclo termodinámico? Lo que pretende es que veamos en cada uno de sus estados una transformación en donde se cambien diferentes variables. Por ejemplo, puede haber una temperatura muy alta o puede haber una temperatura muy alta. Puede ser que el volumen cambie o puede ser que haya un volumen constante. En fin, muchas cosas. Ahora bien, un motor que tiene de función, su función es muy simple. El motor en general su propósito es hacer un movimiento mecánico que nos genere potencia. Eso es todo. Ahora bien, ¿qué sucede con el motor Stirling y el ciclo termodinámico Stinger? Empecemos primero por el motor. El motor, si nos damos cuenta, tiene dos focos, un foco caliente y un foco frío. ¿Estos focos qué hacen? Pues bien, el foco caliente, ¿qué va a hacer? Va a subir su temperatura y va a subir la presión, va a subir el volumen. ¿Para qué? Para que el pistón que está aquí suba al foco frío. ¿Qué va a pasar cuando esté en el foco frío? En el foco frío lo que va a pasar es que el volumen y la temperatura que están ahí en ese momento desplacen al pistón nuevamente para que éste genere un movimiento. Ahora bien, en el ciclo Stirling nos damos cuenta de una cosa. Empieza con el estado 1 y del estado 1 al estado 2 nos damos cuenta que hay una temperatura alta, es decir, nuestro pistón está aquí. Ahora bien, tenemos una entrada de calor. ¿Qué es esta entrada de calor? Esta entrada de calor es aquí. ¿Qué pasa? También la temperatura es constante, es decir, del 1 al 2 hay una temperatura constante, pero el volumen no es constante, el volumen va a sufrir una expansión. Ahora bien, del estado 2 al 3, vemos que aquí tiene una V y dice const. Esto significa que hay un volumen constante. Eso que nos está diciendo que va a haber un cambio solamente de temperatura, pero el volumen va a quedar constante, es decir, no va a haber cambios. Pero además hay que agregar la parte de regeneración. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque hay una flechita ondulada que me marca que en regeneración y que va ahora del otro lado de la línea. Esto, en pocas palabras, es cuando nosotros estamos marcando que el calor va dirigido a otra parte, a algún otro punto del ciclo termodinámico. Eso es lo que nos estén diciendo. Ahora bien, continuando con el diagrama del estado 3 al estado 4, nos damos cuenta de una cosa. Aquí hay un calor de salida. ¿Eso que nos está diciendo? Nos está diciendo que ahora todo el calor usado en el foco frío, en el foco caliente, se va a perder en el foco frío. Y va a haber esa extracción de calor como está marcado aquí. Además de que vemos que hay una temperatura constante, pero el volumen va a cambiar. Ahora el volumen va a ser quien cambie. Y ahora del estado 4 al estado 1
nos damos cuenta que hay un volumen constante. Este volumen constante nos está diciendo que solo va a haber un cambio de temperatura y la regeneración, es decir, el calor se va a ubicar aquí. Ahora bien, continuando con el tema, nos vamos a dar cuenta ahora que existen máquinas térmicas y máquina Carnot. Para introducirnos un poquito más, me gustaría primero contar esta pequeña historia para poder entender lo que son las máquinas térmicas. En los años 50, Philips lanzó un refrigerador basado en un ciclo Stirling. Este ciclo Stirling, la idea que se tenía era convertir el aire caliente en aire frío. Y así se hizo un refrigerador. Este refrigerador no fue muy popular. De hecho, fue una especie como de fracaso. Sin embargo, dio origen a un proceso llamado criogenización. Es decir, que nosotros podemos congelar, refrigerar un, un estado biológico, es decir, un material biológico, algún ser vivo, un ser humano, para que tenga mayor conservación y no presente descomposición. Ahora bien, continuando con esto. Ahora sí, quiero hablar de las máquinas térmicas. ¿Qué pasa con una máquina térmica? Su función, como había dicho, es convertir el aire caliente en aire frío. Entonces, ¿qué hace la máquina térmica Stirling? La máquina Stirling, ¿qué hace? Tiene un foco caliente, entra el aire caliente, lo convierte en un foco frío, pero además hay una potencia extraída, es decir, sale una potencia. ¿Qué pasa ahora? La máquina Carnot funciona de la misma forma. Sin embargo, la potencia es una potencia entregada, no es una potencia extraída, es decir, no sale esa potencia, sino lo entrega. Ahora bien, continuando un poco con la refrigeración de Stirling, nos damos cuenta de una cosa. El ciclo Stirling de refrigeración funciona al revés. Es decir, ya no va a ser primero el foco caliente y después el foco frío. Aquí es todo al revés. Es decir, es inverso. Va a haber un calor que estamos sumando, estamos agregando y este calor va a ser convertido en calor de salida que será el aire frío. Así funciona, realmente así funciona. Todo lo demás se mantiene casi igual. ¿Por qué? Porque la idea es mantener el mismo, el motor Stirling, es decir, la misma idea del ciclo Stirling, no más que a la inversa. Eso es todo. Ahora bien, las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a encontrar en un ciclo Stirling? Las fórmulas que generalmente se utilizan son los de gas ideal, los calores con calor específico a volumen constante y un logaritmo para el cambio de volumen. Ahorita enfatizaremos en cada una de estas fórmulas. ¿Por qué usamos gas ideal? Porque en la refrigeración de Stirling generalmente se usa el helio, el oxígeno o el nitrógeno para refrigerar, para congelar. Entonces, a ver, fuerzas estamos obligados a usar una fórmula que tenga el gas. Sin embargo, no podemos medir el comportamiento. Un comportamiento real sería muy complicado, entonces usamos la idea del gas ideal. Para recordar, el gas ideal se compone de una presión, un volumen, una masa, su constante y su temperatura. También en esta parte de la presentación, en esta fórmula de abajo, vemos que hay número de moles. El número de moles es el número de moles del gas que nos va a dar el problema. Ahora bien, el calor 1 y 2 y el calor 3/4, si nos damos cuenta, tiene calor específico a volumen constante, es decir, está representando lo que sucede en un ciclo termodinámico, que aquí va a haber un volumen constante y en el 2-3 va a haber otro volumen constante. Es decir, van a ser las mismas fórmulas. Y solo vamos a poner el cambio de temperatura. Ahora bien, del calor 4.1 al calor 2.3, nos damos cuenta que solo hay un cambio de volumen. Pero ¿qué pasa? La temperatura queda constante, es decir, podemos eliminar de la fórmula del gas ideal la temperatura. ¿Y qué hacemos? Usamos
la constante de los gases ideales, la temperatura entre la masa con logaritmo natural del volumen 1 en contra el volumen 2. Y esto va a ser para el 4,1 y el calor 2,3, igual que en nuestro diagrama, si nos damos cuenta. Ahora bien, para ir cerrando un poco, hay que saber una cosa. El ciclo Stirling en sus tiempos no fue un ciclo Stirling que tuvo mucha popularidad, a diferencia de sus hermanos, el ciclo Otto o el ciclo Diesel. ¿Por qué? Porque su funcionalidad no era la más adecuada. De hecho, la potencia que entregaba era una potencia muy baja. Y esta potencia baja pues, solo se podía usar para máquinas de coser, cosas muy pequeñas. Pero ¿qué pasó? Después, como había dicho en la anécdota del refrigerador Philips, si nos damos cuenta, gracias a eso revivió al ciclo Stirling, además de otras aplicaciones que son, por ejemplo, la energía solar. Ahora bien, la criogenización fue dada o nació gracias al ciclo Stirling. Y ahorita, en la actualidad, ya se están haciendo pruebas, ya se están haciendo cosas para saber qué tanto la criogenización sirve, basándose en el ciclo Stirling. Es hasta un poco como raro, ¿no? Porque ahorita estamos viendo que ese ciclo que nadie creería útil, en la actualidad empieza a tener más utilidad. Ya empieza a verse aplicaciones reales, aplicaciones en donde nosotros podemos resolver un problema. Entonces, en conclusión, el ciclo Stirling, pese a ser un ciclo abandonado, en la actualidad ha sido devuelto a la vida y yo creo firmemente en que vino pero para quedarse. Por último, me gustaría mostrar las páginas web que consulté. Esto es para que si tú estás interesado en saber más sobre el ciclo Stirling, puedas hacerlo, o también si quieres saber sobre la criogenización, para que tú te enteres de este proceso. De mi parte sería todo y que tengas buen día.